De nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Adelante, hermano Jaime. Buenas noches, hermanos, y gracias por venir todos. Imagino que muchos de ustedes trabajaron durante el día y han vuelto a casa un poco cansados, y por esto aprecio mucho su presencia, aún en forma virtual. El estudio que nos toque esta mañana lo llamo Jesucristo ministrando en medio de la tempestad. Y el pasaje principal que vamos a tocar está en Hebreos capítulo 4. Si tienen Biblia, les aviso, les pido, mejor buscarlo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el pasaje que vamos a tocar esta noche, pero les aviso que vamos a tardar un poco en llegar al pasaje principal, porque antes de hablar de Hebreos capítulo 4, quiero contarles un poco de la historia de un día en la vida de Jesucristo. Es un día a mediados del segundo año de su ministerio. Lo encontramos en Galilea. Encontramos la historia en Mateo, Marcos, Lucas, no en Juan, pero en tres de los evangelios. Y de primera vista, no siempre nos damos cuenta del hecho que todo lo que pasó en el día pasó en el mismo día. Pero cuando juntamos las tres historias en los tres evangelios, entendemos que sí, todo pasó en el mismo día y produjo un día bien largo y bien difícil para Cristo Jesús. La historia comienza en Lucas capítulo 8, versículo 1, y vamos a saltar entre los tres evangelios para ver la historia del día largo y difícil en la vida de Cristo Jesús. La historia comienza en Lucas capítulo 8, versículo 1, donde dice: aconteció después que Jesús, perdón, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. La historia comienza con Jesucristo terminando un viaje misionero en Galilea. Jesucristo, dice aquí, ministró enseñando y predicando en todas las ciudades, aldeas, pueblos de Galilea. Bueno, el pasaje no lo dice, pero entendemos que estamos hablando de algunos 200 pueblos. Y les pido imaginar este viaje misionero andando a pie, visitando y predicando y ministrando en 200 o más pueblos, ciudades, aldeas de Galilea. Y esto es el contexto del día, porque Marcos continúa la historia diciendo que al terminar el viaje misionero, lo vemos volviendo al pueblo Capernaum. Al principio de su ministerio, Jesucristo fue rechazado en Nazaret. Aún querían matarlo.
ya no vuelve mucho a Nazaret y adoptó al pueblo, a la ciudad de Capernaum, como su casa, como su hogar. Y terminando el viaje misionero, visitando a los 200 o más pueblos, vuelve con los 12 discípulos a Capernaum para descansar. Pero se despertaron en la mañana, listos para descansar, y Marcos 3:20 comienza la historia del día diciendo, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Les pido imaginar lo que está pasando. Han vuelto a Capernaum después de un viaje largo para descansar, pero no van a poder descansar porque la multitud le ha seguido y se despertaron en la mañana y hay tantos buscando a Cristo Jesús hasta que no van a poder descansar. Aún Marcos dice que ni podían comer. Les pido contemplar un viaje quizás que tú has hecho, volviendo a casa, quizás volviendo de Tarija a Cochabamba o de Argentina a Bolivia, un viaje largo después de un tiempo fuera de tu hogar y volviendo a la ciudad donde vives, contando los días para volver a llegar a casa, para descansar, para comer la comida de casa. Pero por fin llegando a la casa, entrando en la casa, te dicen, ay, está mal el techo, la lluvia está entrando en la casa, hay que reparar el techo. Y aún estás cansado y no quieres hacerlo, pero es necesario, tienes que hacerlo antes de descansar. O entrando a la casa, te dicen, tal miembro de la familia está mal, hay que llevarlo a la clínica, es una emergencia y no puedes descansar ni comer. Bueno, si fuera yo nomás, me conozco un poco y imagino que me costaría responder en una manera amigable, tentado a la impaciencia, enojándome porque he vuelto para descansar. Pero Jesucristo no respondió así. Respondió Jesús y dice Mateo 12:22, que salió de la casa para ministrar a la multitud. Mateo 12:22. Salió de la casa ministrando a los enfermos y resultó que aún sanó a uno de los enfermos. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Respondió Jesús con amor y misericordia, ignorando el cansancio, ignorando la hambre, salió de la casa ministrando a los enfermos, sanándolos, específicamente uno que fue traído endemoniado, ciego y mudo. El pasaje no explica si es ciego y mudo por causa del demonio o si era ciego y mudo antes de la entrada del demonio. Pero de todos modos, Jesucristo echó al demonio y sanó al ciego y mudo y ya puede hablar y ya puede ver. Y este milagro llamó la atención de la multitud en una manera magnífica, porque el versículo siguiente dice esto, Mateo 12:23.
y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hay algo de este milagro que llama la atención de la multitud y comienzan a preguntar, ¿será este Jesucristo, aquel hijo de David? Y creo que ustedes, como estudiantes de la palabra de Dios, entienden el significado de la pregunta, porque hijo de David es otro título que quiere decir Mesías. Llegaron a preguntar, ¿podría ser este Jesús el Mesías? Pero resultó que en el mismo día llegaron a Capernaum escribas de Jerusalén. Marcos capítulo 3, 22, continúa la historia diciendo, pero los escribas que habían venido de Jerusalén deben recordar que Jesucristo pasó la mayoría del primer año de ministerio en Judea, ministrando allí hasta que los escribas, los jefes religiosos de Jerusalén salieron para investigar su ministerio y estaban en contra de Jesucristo y su ministerio. Y resultó que el Padre guió a Jesucristo a salir de Judea, llegando a Galilea, donde había más libertad para ministrar. ¿Por qué? Bueno, no entendemos todo el motivo, pero entendemos que aún no era tiempo para que sea arrestado Jesucristo y crucificado, y fue guiado por el Espíritu Santo a Galilea para ministrar. Pero pasando algunos 6, 8 meses en Galilea, resulta que los escribas de Jerusalén escucharon de nuevo del ministerio de Cristo Jesús y decidieron trasladarse a Galilea para investigar lo que estaba pasando. Y llegaron justamente en el día cuando la multitud, al ver el milagro que vimos, han comenzado a preguntar, ¿podría ser Jesucristo el Mesías? Bueno, los escribas, jefes de Jerusalén, han estado en contra del ministerio de Jesucristo por buen tiempo, pero en forma más o menos secreta. Pero llegando a llegando a Capernaum y escuchando la pregunta de la multitud, ¿cómo respondieron? Marcos 3, 22 otra vez. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Y creo que ustedes conocen este nombre, otro nombre del diablo. Respondieron los escribas diciendo, tiene Jesucristo a Beelzebú. Y continúa diciendo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ya primera vez en forma pública condenan a Jesucristo. ¿Y qué condenación? Fuerte es. Jesucristo no es de Dios, es del diablo. Qué fuerte. Y ya aún en forma pública, a todo el pueblo, Jesucristo no es de Dios, es del diablo. Quisiera preguntarte a ti, hermano, hermana, ¿una vez tú has sido condenado en forma pública por otro, especialmente en forma injusta, con mentira? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectaría si pasa hoy en día? Es un golpe. Estamos tentados a comentar que Jesucristo, el Hijo de Dios,
no sería afectado como yo, porque es el Hijo de Dios. Pero me toca recordarles que estamos hablando del Hijo de Dios, quien se hizo hombre, igual como nosotros, para experimentar todas las emociones que experimentamos nosotros, para experimentar todas las pruebas que experimentamos nosotros, todas las dificultades de la vida humana. Y quiero asegurarles que esta condenación también fue un golpe al corazón de Cristo Jesús. Por lo menos porque es el Jesucristo que nos enseñaba a amar a los enemigos. Jesucristo mismo amaba a los escribas y ya en forma pública le condenan, diciendo, es del diablo y no es de Dios. Qué dificultoso es ese día. Se levantó en la mañana queriendo descansar, probablemente comer, pero esto no ha sido posible por causa de la multitud. Y un tiempito después, los escribas de Jerusalén llegan y públicamente lo condenan diciendo, no es de Dios, es del diablo. Es un día bien duro para Cristo Jesús. Pero el día no ha terminado. Marcos continúa contándonos la historia. Marcos capítulo 3, versículo 1, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En el mismo día llegaron los suyos. ¿Quiénes son? Versículo 31 aclara. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Hermanos, en el mismo día llegaron a Capernaum la madre y los hermanos de Jesucristo. Su madre María, sus hermanos probablemente Santiago, quien escribió el librito Santiago, Judas, quien escribió el librito Judas, pero en este momento sus hermanos todavía no creen que su hermano es el Mesías. Y su madre está con ellos. Y dicen a los demás, al escuchar al pueblo diciendo que Jesucristo podría ser el Mesías, y escuchando a los escribas respondiendo diciendo, no, no es de Dios, es del diablo. María, su madre y sus hermanos responden diciendo, está fuera de sí, está loco. Bueno, por lo menos María tenía que entender que no estaba loco, porque María escuchó las profecías que escuchó antes del nacimiento de su hijo. Pero en este momento parece que está confusa y con sus otros hijos dicen a los demás, Jesucristo está loco. Quiero volver a preguntar, hermano, ¿una vez te has sido condenado por tu madre, por tus hermanos, por tus hermanas, por tu padre, por otro de la familia? Una persona de la familia que públicamente ha dicho, ay, está loco, está fuera de sí. De nuevo, hay una tentación a responder diciendo, pero es el Hijo de Dios. Esto no le va a afectar como me afectaría a mí. Y de nuevo quiero asegurarles, Jesucristo, el Hijo de Dios, salió del cielo, se hizo hombre 100% para experimentar la vida humana que experimentamos nosotros, incluyendo todas las emociones, pruebas y dificultades. No tengo duda
que este rechazo de los de la familia también le golpeó el corazón. Pero aún el día no ha terminado. El día continúa. Dice Mateo capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Capernaum está puesto al lado del mar Galilea. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ya encontramos la primera parábola. ¿Han entendido lo que está pasando? Después de estos golpes, Jesucristo, ya cansado, con hambre, va a la playa, entrando en una barca, se apartó un poco de la playa y comenzó a enseñar. Y pasó el resto del día enseñando. Imagino que muchos de ustedes son predicadores o maestros de la Biblia o profesores de profesión. Me van a entender al decir que el trabajo de enseñar no es tan fácil como muchos creen. Aún hay estudios de este trabajo que revelan el cansancio que experimentan los profesores, maestros y predicadores. En mi caso, ayer prediqué en la iglesia Hawaico y terminando la prédica, 1 hora nomás, me encontré muy cansado. Muchos años atrás, algunos 25 años atrás, en el seminario bíblico, terminando el año escolar, los graduados, como era la costumbre en estos días y quizás continúa hoy día, decidieron hacer un viaje juntos, casi como una despedida, el último tiempo ministrando juntos. Y llegaron a la ciudad de Sucre. Y llegando ahí, los hermanos pastores de Sucre los enviaron a una variedad de iglesias para enseñar, para predicar y hacer todo tipo de ministerio que habían aprendido en el seminario. 2 de los seminaristas fueron enviados a un pueblo bien fuera de la ciudad de Sucre. Eran los hermanos Nico y Eustaquio. Llegaron al pueblo y llegando a la iglesia, el pastor dijo, no supimos por nada que ustedes iban a venir, pero no importa. Teniendo ya Dios 2 seminaristas, vamos a tener culto ya. Y pidió a los hermanos venir para un culto especial para escuchar la prédica de estos 2 hermanos seminaristas. Y invitaron al hermano Nico dar la prédica que había preparado. Mi hermano Nico, bien preparado, entró en el púlpito y comenzó a predicar la prédica que había preparado. Imagino yo de todo corazón, predicando lo que Jesucristo le había dado por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando terminó de predicar, no sé, 45 minutos, 50 minutos o más, tomó asiento y el pastor se levantó y dijo, gracias hermano por venir de tan lejos para predicarnos la palabra de Dios. Ya queremos escuchar la prédica de tu compañero. Y pidieron a Eustaquio subir al púlpito. Bueno, Eustaquio también venía preparado para predicar, entonces entró en el púlpito y predicó también la prédica que había preparado. 45 minutos o 1 hora más.
Aún terminando con la prédica, tomó asiento y el pastor se levantó y la congregación respondió y dijo, bueno, el primer seminarista, Nico, ha tenido casi una hora para descansar, ya le toca predicar de nuevo. Ay, entonces Nico tenía que volver al púlpito y predicar de nuevo. Y cuando terminó de predicar, la congregación respondió y dijo, ya le toca otra vez prédica de Eustaquio. Cuando terminaron el viaje, me visitaron los dos y me contaron la historia y me dijeron, en un momento nos juntamos y dijimos, tenemos que escaparnos de esta iglesia porque nos van a matar. No podemos seguir predicando, predicando, predicando todo el día. Les cuento la historia porque Nico y Eustaquio se cansaron en predicar, pero Jesucristo ya va a continuar predicando por el resto del día y no hay otro para reemplazarlo. Él lo hacía solo. Pero al bajar el sol, todavía el día no ha terminado. Dice Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y vino una tormenta. Estando ya en la barca, Jesús pidió a los discípulos salir de Capernaum al otro lado del mar Galilea, escapándose de la multitud, quizás por fin van a poder descansar. Pero en medio del mar vino una tempestad. El mar Galilea es famoso por la tempestad que viene pasando por las montañas alrededor del mar y vienen en una forma no anticipada, golpeando el mar y toda barca o barco que está en el mar. Y de repente la tormenta llegó. Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 8, versículos 24 al 27. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesucristo, dormía. Antes de continuar, quiero pedirles contemplar esto. La barca está en mediados del mar. Llegó la tempestad. Está lloviendo. Hay agua entrando en la barca. Y los discípulos al verlo, vamos a ver, se llenaron de temor. Creían que la barca iba a hundirse. Pero Jesucristo sigue durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Aún con la lluvia bajando sobre su persona y el agua del mar entrando en la barca. Y nos hace preguntar, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que está durmiendo en medio de la tempestad? Pero recordando el día que pasó Jesucristo, ya entendemos por qué sigue durmiendo. Está cansado, exhausto. Aún la tormenta no logra despertarle. Es increíble lo que uno puede soportar cuando está muy cansado, exhausto y no quiere despertarse por nada. Hasta que los discípulos tenían que despertarlo. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Les pido contemplar bien lo que ha pasado. No tengo duda que en medio de la tempestad había mucho ruido por el viento mismo, por las olas, por la lluvia, haciendo mucho ruido. Y llegan para despertar a Cristo Jesús. Se despertó, se levanta y con una palabra calmó el viento y también el mar, los dos. Calmó el viento y al mismo tiempo el mar. Y de un momento a otro, silencio. Y en medio del silencio, escuchamos una voz pequeña de uno de los discípulos preguntando, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Es increíble que después de año y medio los discípulos aún todavía no entienden con qué persona están andando el Hijo de Dios. Pero esto es otro estudio. Pero lo que nos interesa en este momento es qué es este hombre que calmó el mar y también el viento. Y la respuesta encontramos en Hebreos capítulo 4. Volvemos por fin a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Quién es este hombre Jesús que calmó el mar y el viento? Dice 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión porque conocemos quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento encontramos el sumo sacerdote que tenía la tarea de ofrecer el holocausto para cubrir los pecados del pueblo de Dios. Pero entendemos que el sumo sacerdote no podía lavar los pecados, limpiarnos de los pecados, solamente podía por medio del holocausto, sangre del cordero, podía cubrirlo, dejándonos esperando el sumo sacerdote que sí puede limpiarnos de toda maldad. Y lo encontramos en nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. El sumo sacerdote que hizo sacrificio que nos limpia de todo pecado. No solamente cubriendo el pecado, pero limpiándonos de todo pecado. Nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que ser nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Dios y hombre? Porque es necesario para que sea el sumo sacerdote perfecto, ser no solamente Dios, pero también hombre, 100% Dios y 100% hombre. Bueno, en primer lugar, para que sea nuestro mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo está entre nosotros y el Padre, el perfecto mediador. El hijo de mi prima vive en Liberia. Mi prima con su esposo han sido misioneros en África y en Liberia por 40 años. Y su hijo, Juan Marcos, nació ahí
Y cuando terminó sus estudios de colegio, volvió a los estados, donde se preparó para la obra misionera. Y después de la preparación, volvió él también como misionero en Liberia. Y ya resulta que es más famoso que su padre. Su padre, misionero por 40 años y el hijo ya más famoso. Es más famoso por un librito que escribió. Les doy el título del libro que escribió Juan Marcos. El título, Descifrando el Código. La guía del viajero confuso sobre el inglés liberiano. Les cuento que en Liberia, país africano, el primer idioma es el inglés. Pero he vivido yo en África y mi primer idioma es el inglés. Pero cuando estoy en África, me cuesta mucho entender el inglés de los africanos, de los liberianos, porque lo han adoptado a su manera de hablar. Y Juan Marcos escribió este libro guía para el turista, para el que visita a África y cree que habla inglés, pero resulta que no entiende por nada el inglés del africano. Escribió ese libro Descifrando el Código, cómo entender el inglés de los africanos. Y ha sido vendido en gran número. ¿Por qué hablo de Juan Marcos y su librito? Es porque Juan Carlos era el perfecto autor para escribir el libro. Nacido de padres norteamericanos, habla bien el inglés norteamericano, pero también criado en África y en cierto sentido pertenece a África y habla bien el inglés de los africanos. Y ha resultado que es el perfecto mediador entre el norteamericano que habla inglés y el africano que habla inglés. Y esta es una figura de lo que encontramos en Cristo Jesús. Es el perfecto mediador entre Dios y el hombre, porque es 100% hombre y puede representarnos a nosotros delante de Dios. Y como hijo de Dios, puede representar a nosotros lo que es Dios en forma perfecta. Y aún más, como Dios podía entregarse como el sacrificio mismo para pagar por nuestros pecados, porque Él como ser humano que nunca había pecado, podía pagar por todos nuestros pecados. Tenía que ser Dios y hombre para ser nuestro sumo sacerdote y el sacrificio que nos limpia de todo pecado. Pero hay otro motivo por qué se hizo hombre. Hebreos 4:14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Lo han escuchado? Otro motivo por hacerse hombre, para experimentar todas las dificultades que experimentamos nosotros. Las dificultades que vimos en el día largo que acabamos de estudiar. Cuando estamos cansados, pero nos toca seguir, Jesucristo lo entiende. Entiende lo que significa estar muy cansado, pero te toca continuar en el ministerio. No quieres, pero Jesucristo lo entiende y lo ha hecho. Y nos da ejemplo y entiende lo que nos pasa. Y cuando somos condenados públicamente por otros, especialmente condenados en una forma injusta, Jesucristo también nos dice, esto
entiendo también. Es lo que me hicieron a mí. Los escribas lo hicieron, me condenaron. Aún los de mi familia me condenaron. Jesucristo compadeció todas las debilidades, golpes, dolores, dificultades, pruebas que experimentamos nosotros, pero sin pecado. Y nos da ejemplo de cómo salir victorioso. Aún más, Jesús entiende la experiencia de rogar a Dios, pidiendo a Dios levantar la prueba, parar el dolor, rescatarte del peligro. Y Jesús entiende cómo es cuando Dios el Padre dice no. Porque les pido recordar la figura de Jesucristo en Getsemaní, rogando, pidiendo al Padre, orando, Padre, no quiero tomar esa copa de dolor que significa la cruz. Jesucristo entendía lo que le iba a pasar, los golpes, el dolor del azote, el dolor de los clavos en la cruz, y no quería pasar todo el dolor y pidió al Padre, por favor, que si no sea necesario, no quiero ir a la cruz. Pero el Padre respondió y dijo, aunque no lo dice, lo entendemos. El Padre no contestó porque era la única manera de cumplir con su trabajo, para salvarnos y para salvarte a ti. A un hermano, hermana, te cuento, si fueras tú la única persona en todo el mundo que necesitaba este sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo hubiera hecho solamente para salvarte a ti, porque te ama tanto. Termina Hebreos 4:16 diciendo esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el mismo Jesús quien experimentó todo esto para poder entender lo que experimentamos nosotros, los dolores de la vida humana. Y es el mismo Jesús que dice, ven a mí. Y entiendo lo que estás pasando. Ven a mí. Quiero ayudarte, levantarte. Ven a mí porque te amo. Años atrás, cuando yo era joven, eh, consolador en un campamento cristiano, vino un campero joven y nos dimos cuenta desde el primer momento que estaba deprimido y no entendimos por qué, pero nos preocupamos por él. Y oramos y un día en la mañana nos habló su consejero y nos contó la historia de lo que había pasado la noche anterior. Ese campero pidió hablar con el consejero y abrió su corazón y le contó que no hace mucho vio a su padre suicidarse. Él mismo lo vio. Y al escuchar esta historia me hizo decir, ¿y qué diría yo para un chico joven que ha experimentado esto? Porque yo nunca he experimentado algo como esto.
Si le digo Jesucristo te ama, me suena inadecuado, pero resultó en el plan de Dios que el consejero a quien se acercó respondió diciendo, y era la verdad, le respondió diciendo, yo también como joven vi a mi padre suicidarse. Y quiero asegurarte que Jesucristo te ama y va a levantarte si confías en Cristo Jesús, que es otra figura del Salvador que tenemos. Toda dificultad que hemos pasado, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el perfecto Salvador, lo entiende. Y entiende aún lo que significa cuando el Padre dice, tienes que continuar en la prueba por un tiempo más porque esto es tu tarea. Aún Jesucristo lo entiende. Y Jesucristo dice, ven a mí, quiero escuchar lo que estás pasando porque te amo. Hermanos, me toca terminar. Creo que no he dicho nada que ustedes no sabían antes. Que Jesucristo nos ama y se sacrificó para nosotros. Pero estoy convencido que es necesario recordarnos regularmente de la grandeza y del gran amor de nuestro Salvador, porque fácilmente lo olvidamos. Pero nuestro Dios Salvador Jesucristo no ha cambiado. Aunque lo olvidamos, Jesucristo sigue ofreciéndose a nosotros, pidiéndonos acercarnos a su persona, porque quiere levantarnos en medio de las pruebas. Para terminar, quisiera terminar con una palabra de oración y les pido participar en la oración de corazón. Padre amado, te damos gracias por darnos el sumo sacerdote perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y Señor Jesús, te damos gracias por hacerte hombre para experimentar todas las dificultades que experimentamos nosotros. Te pedimos, Señor, ayudarnos a acercarnos más a tu persona, aun en medio de las tinieblas, en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, y experimentar más de tu gracia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.